Durante mucho tiempo eso, adoptamos medidas restrictivas. Pero ahora tienen que ser más aún. Ahora lo que nos interesa y lo que estamos trabajando son medidas de control absoluto de la movilidad. De ahí el cierre perimetral de las grandes ciudades, de ahí la necesidad de establecer un toque de queda, de ahí de cerrar nuestra comunidad autónoma para que no entre ni salga nadie, salvo causas muy justificadas. Tenemos que reducir la movilidad, porque sabemos que la movilidad y los contactos estrechos indican siempre el crecimiento del número de casos de coronavirus. Y es lo que tenemos que evitar en estos momentos. Por eso os quiero recomendar abiertamente que asumamos una regla, cada uno de nosotros, en nuestro comportamiento. Y es que tenemos que tender a autoconfinarnos. Es decir, a reducir al máximo posible nuestras salidas, más que para trabajar, los que por suerte podemos trabajar, para estudiar o para hacer las compras, evidentemente, de primera necesidad o las compras básicas. Para todo lo demás tenemos que evitar esas salidas. Dejo fuera, evidentemente, los paseos por motivos sanitarios o los paseos que todos tenemos que dar o también la actividad deportiva, ¿no? Porque eso queda aparte. Pero mentalicémonos de eso. Tenemos que reducir al máximo posible nuestras salidas de casa. Tenemos que autoconfinarnos si queremos controlar la expansión del virus y, por tanto, si queremos de verdad salvar vidas. Os puedo asegurar que el SESPA, el Servicio Asturiano de Salud, se preparó para la segunda ola. Es cierto que nadie pensaba que la segunda ola iba a ser así, pero no digo nadie en España, digo nadie en Europa, que están todos los países de Europa, y os animo a que veáis los datos absolutamente igual. Es más, Asturias se parece más en esto a los países europeos que al resto de España, ¿no?